Bienvenidos a la presentación de nuestro tema, clientes. Mi grupo está conformado por Arturo Bargarán, Milagros Ramírez, Lucía Villar y quien les habla, Heiner Saucedo. Desarrollaremos los puntos mostrados a continuación. Interfaces de los usuarios de red, clientes delgados en redes de cómputo, documentos compuestos, software del lado del cliente para la transparencia de la distribución y servidores, temas generales de diseño, y servidores de clústeres y organización general. Clientes, interfaces de usuario. Introducción. El cliente tiene una posición proactiva, trabaja en una tarea singular y cuando requiere cierto dato o tarea específica llama al servidor para conseguirlo. Comúnmente mediante la aplicación cliente, el usuario puede acceder y tener una comunicación con el sistema, que se da mediante una interfaz gráfica de usuario. Interfaces de usuarios en red. El trabajo importante de los equipos cliente es de facilitar los medios necesarios para que los usuarios interactúen con servidores remotos. Se tiene dos formas soportadas para realizar dicha interacción. Para cada servicio remoto, el cliente tiene un servicio por separado que puede contactar el servicio con el servidor sobre una red. Ejemplo, la base de datos locales y remotos en dispositivos de clientes particulares. Es proporcionar acceso directo a los servicios remotos únicamente con una interfaz de usuario conveniente, donde el equipo cliente solo utiliza como terminal sin obligación de almacenamiento local, realizando una solución neutral para la aplicación, como podemos ver en la figura 1. Ejemplo de esto, de las interfaces de usuarios en red, tenemos los sistemas X-Windows. X-Windows es un software que fue desarrollado en el MIC, Instituto Tecnológico de Massachusetts, a mediados de los 80 para proveer de una interfaz gráfica a los sistemas Unix. Es una de las interfaces de usuario gráficas más usadas. El sistema X-Windows ofrece algo más que un entorno, ofrece también una plataforma de paquetes comerciales incorporados excepcionalmente. Características. Permite ejecutar remotamente las aplicaciones gráficas mediante redes heterogéneas. Eso quiere decir equipos con diferentes sistemas operativos. Es utilizado para manejar las terminales por mapas de BIC e interactuar con el usuario a través de un mouse y teclado. Cuenta con una estructura cliente-servidor donde el cliente corre una aplicación por el servidor, gestiona la comunicación con el hardware, que son las tarjetas gráficas, monitor, mouse y teclado, y procesa los gráficos. Es de esta manera que el servidor gráfico es ejecutado localmente, así las aplicaciones pueden ejecutarse en otras máquinas clientes de manera remota. Es un gráfico, como podemos ver en la figura 2, ambiente de un cliente servidor. El núcleo del sistema está conformado por el kernel X, contiene controladores de dispositivos específicos en la terminal, por lo general independientemente del hardware, como podemos ver aquí, que lo compone el servidor X Windows, Linux kernel, el hardware, y están las aplicaciones y los gestores de ventana. Las ventajas: permite ejecutar remotamente las aplicaciones gráficas mediante equipos con diferentes sistemas operativos, y también permite al usuario instalar uno o varios administradores de ventanas de acuerdo a su preferencia. Las desventajas es que cuando los desarrolladores programan, deben elegir un entorno gráfico específico para programar y contar que el usuario tenga por lo menos las bibliotecas de dicho entorno gráfico instalado. Conclusiones. En conclusión, la elaboración de una aplicación distribuida en cliente-servidor es útil en el día a día. Los procesos del cliente implementan interfaces de usuarios que comprendan desde sencillos despliegues hasta interfaces que pueden manipular documentos compuestos. Una recomendación: se recomienda la unificación de las bibliotecas para todos los entornos. Gracias. Clientes delgados, documentos compuestos. En un ambiente cliente delgado, thin client, la información es procesada por el servidor y los usuarios tienen acceso a ella por medio de un dispositivo denominado clientes liviano. Y lo más importante, todos los usos son controlados sobre el servidor sentado. En cambio, los documentos compuestos es la representación de las interfaces de usuario con la finalidad
oportunidad de intercambiar acciones a través de ventanas gráficas. La definición adecuada con respecto a clientes delegados, o también es llamado ligeros o livianos, en otros textos engloba tanto un software como un equipo real que utiliza los recursos de otro equipo para hacer la mayor parte de su tarea. Un cliente delegado tiene que formar parte de una red y ejecutar el software del cliente, mientras que el servidor de la red hace el trabajo real, ya que el cliente delegado no es capaz de realizar muchas funciones por sí solas. Los documentos compuestos corresponden la idea a las interfaces de usuario, que se definen como una colección de documentos de diferentes tipos, como texto, imágenes o hojas de cálculo, pues las interfaces de usuario permiten compartir las aplicaciones como una sola ventana gráfica para intercambiar datos a través de acciones de usuarios, lo cual incluye acciones adicionales que comprenden las operaciones de arrastrar, soltar, editar y sustituir. Ventajas: gran ahorro de dinero en clientes delegados. Menos mantenimiento es necesario en clientes delegados. Cada comando puede ser visualizado en pantalla mediante una imagen que lo representa en documentos compuestos. Permite interactuar al usuario con el sistema de una forma más fácil de documentos compuestos. Desventajas: velocidad de funcionamiento lenta, cluster en clientes delegados, bajo gráfico de calidad en clientes delegados, utiliza más recursos del sistema en documentos compuestos. Es más complejo realizar un sistema de este tipo en documentos compuestos. Conclusiones: el uso de dispositivos clientes delegados ofrece varios beneficios que es en el aspecto económico, pero cada poder trabajar de manera eficiente con estos equipos que requiere de otros elementos muy indispensables, como uno o varios servidores, así como disponer de una conexión a Internet. Una interfaz gráfica de usuario, es decir, documentos compuestos, proporciona utilizabilidad, que es un diseño ajustado a cómo son los usuarios y no a las nuevas TIC. Por eso, esto hará que sea fácil aprender, fácil de usar y que no cometen errores, proporcionando información con descriptores breves a los usuarios para darle la información completa. Recomendaciones: se recomienda el uso de los clientes delegados a las escuelas de bajos recursos presupuestales, pues puede usar computadores de escritorios convencionales obsoletos, implementando una red estrella y un servidor que comparte archivos y aplicaciones. Se recomienda a las pequeñas empresas implementar clientes delegados para facilitar la tarea que no requiere computadores demasiado potentes, puesto que hace más sencilla y mejor la migración y control de la red. Se recomienda el uso de documentos compuestos a las entidades educativas para el aprendizaje de una interfaz gráfica que proporcione utilizabilidad a los usuarios. En esta ocasión voy a hablar sobre el tema de software del lado del cliente para transparencia de la distribución y servidores. Para comenzar, la exposición de estos servicios enlazados de red se puede mostrar de diferentes maneras hacia el cliente. Por ejemplo, tenemos aplicaciones móviles, web o aplicaciones de escritorio. Estas aplicaciones internamente constan de enlaces a múltiples servicios que están en servidores online o físicamente en la misma infraestructura, que proveen datos y muestran al usuario la información que busca. Pero el usuario final, el cliente, mediante la aplicación puede ver el tráfico que se está generando o las fallas que pueden haber entre ellos mismos. La respuesta es no, ya que la transparencia de la distribución de estos es imperceptible al usuario final. Podemos comenzar software del lado del cliente. El lado del cliente hace referencia a la manipulación en sí de la aplicación directa.
Esta interfaz de usuario hace la replicación de peticiones y redirige a las diferentes aplicaciones que están situadas o alojadas en un servidor. Pero si se da el caso de que hay algún tipo de fallo de comunicación no se va a ver reflejada a nivel de la capa de usuario. De lo contrario, lo que se realiza internamente es, llamémoslo así, un plan de contingencia, en el cual el middleware, que es la capa intermedia entre la aplicación y la interfaz y el usuario, entra en acción, en el cual se pueden configurar maneras para que el usuario internamente puede hacer reintentos para establecer nuevamente una comunicación con el servicio final. Como se ve en la imagen, tenemos el cliente, la interfaz con el cliente, el servidor, los componentes de aplicación que están dentro del servidor y otros servicios específicos de dominio, ¿no? También con unas conexiones a base de datos. El cliente es el que manipula todo el tipo de tránsito que va a ir desde usuario inicial u origen a usuario final. Es por ello que en la capa del middleware se pueden hacer configuraciones para este tipo de fallos y así el sistema tiene una tolerancia ante ellos. Para referirnos un servidor es un proceso que va a implementar un servicio específico ya sea de una aplicación en ejecución. Y este es capaz de atender peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Por ejemplo, vemos la imagen que tenemos ordenadores cliente comunicándose a través de un ordenador servidor a través de Internet. Ahora, las conexiones que se establecen para un servidor, en este caso, pongamos un servidor web, nos comunicamos bajo el puerto 80, que ya está denominado con ese puerto por la IANA. Entonces, al momento de establecer la comunicación, lanzamos nuestra petición al ordenador. Este va a procesar la información y va a redireccionar aquel servicio que se está pidiendo y retornar una respuesta. Este servidor puede ser diseñado o implementado en una computadora que cumpla con especificaciones básicas, o si es un servidor dedicado, tiene que ser en una computadora con propósito específico y una infraestructura que pueda mantenerla. Algunos diseños pueden ser servidor iterativo, el cual manipula la petición del cliente y retorna, si es en el caso, una respuesta. Un servidor concurrente es una aplicación de multihilos que maneja la petición entrante. ¿A qué nos referimos con multihilos? Multihilos vendría a ser este servidor va a empezar a lanzar hilo por hilo, es decir, petición por petición que va ingresando de otros clientes, va a ir teniendo un espacio de memoria para que lo vaya a ir procesando. Es decir, este servidor puede tener 7, 8 procesos simultáneos que se desarrollan en paralelo para diferentes tipos de cliente. Luego tenemos estados. Es aquel que mantiene información persistente del cliente. Es decir, este servidor va a separar o va a aislar una parte de su memoria para poder ir guardando datos del cliente, como una caché. Otro es un servidor sin estados, que no mantiene información. Es decir, no gasta memoria en recuperar datos o salvaguardarlos del cliente cuando haya una falla en la comunicación. Finalmente tenemos los tipos de servidores en sí. No existe un número exacto, pero la mayoría, los más conocidos, son los siguientes: el servidor de correo, el servidor web, el servidor de archivos, el servidor de VPN, servidor firewall, servidor proxy, servidor DNS, servidor FTP y entre otros. Como vemos en la imagen, todos ellos interactúan en una red. En este caso tenemos una red WLAN que tiene cliente o estación de trabajo host hacia otro host diferente, los cuales se comunican mediante switch. Tenemos ahí los routers, va el internet que se pueda comunicar con el otro servidor, con otro router, y sucesivamente se hace toda la conglomeración de una red. Expuesto, las ventajas serían las siguientes.
El uso del middleware como capa intermediaria entre cliente y servidor es de suma utilidad para poder configurar o realizar configuraciones sobre una tolerancia a fallos y así el sistema sea más sostenible. Un buen diseño, implementación u organización de servidores permite hospedar diversos servicios y que funcionen correctamente. Algunas desventajas son las siguientes: fallo de comunicación entre usuario y servidor, alto costo de implementación por servidores dedicados, saturación de servidores o servicios por una mala infraestructura. Para poder darles unas conclusiones serían las siguientes. El uso de software por lado del cliente, en este caso interfaces, con el uso del middleware, proporciona al usuario una mejor interacción con la aplicación y un mejor rendimiento del sistema. El diseño de los servidores es de suma importancia para la aplicación de servicios en los mismos, ya que esto implicará en la ejecución, rendimiento y respuesta al cliente. Como vemos en la imagen, nos estamos dando cuenta de todos los puntos que va a pasar desde que se lanza una petición por el cliente. Como recomendación sería que la implementación de servidores dedicados debe darse en una infraestructura con los requerimientos técnicos indispensables para un óptimo rendimiento y una adecuada ejecución. Gracias. Y el punto final que vamos a tocar en esta presentación es el de los servidores de clústeres y organización general. Para empezar, los clústeres fueron inventados a finales de los 50 y principios de los 60. Su funcionamiento está basado en los procesos en paralelo y en red que permite realizar peticiones más eficientemente utilizando los recursos que componen el clúster. En ese sentido, un clúster es un conjunto de computadoras en red que comparten recursos. Usualmente es utilizado para realizar procesos científicos, educativos o empresariales. La idea de los clústeres es utilizar los recursos individuales de las computadoras en la red para realizar procesos extensos. Lo que ha logrado que esto sea posible han sido los avances tecnológicos que han logrado incrementar la velocidad de la red hasta alcanzar tasas de transferencias capaces de simular que todas las computadoras que están realizando una petición sean una sola. Clasificación de los clústeres. La primera clasificación es de los clústeres de alto rendimiento. Este tipo de sistemas ejecutan tareas que requieren de una gran capacidad de cálculo o de uso de grandes cantidades de memoria. Cuando están realizando este tipo de tareas, los recursos de clúster son utilizados casi en exclusiva durante periodos de tiempo que pueden ser bastante largos. Los clústeres de alta disponibilidad. Bueno, en este caso, este tipo de clúster se especializa en mantener la máxima disponibilidad posible sobre los servicios que ofrece. Este intenta otorgar disponibilidad y confiabilidad. La confiabilidad la efectúan los diversos software que se encargan de detectar y reparar fallos y recuperar el sistema automáticamente, mientras que la disponibilidad está dada por la arquitectura del clúster. Y por último está la de alta eficiencia. Y básicamente su objetivo es realizar el mayor número de tareas en el menor tiempo posible. Por un lado tenemos esta clasificación. Sin embargo, existe otra clasificación que es el de los homogéneos, semi-homogéneos y heterogéneos. Esto más que nada es por su composición física y lógica. En el caso de los homogéneos, las máquinas que lo componen tienen la misma estructura en hardware y sistema operativo. En semi-homogéneo, su rendimiento por hardware es diferente, pero su sistema operativo y arquitectura son similares. Y el heterogéneo, tanto su hardware como su software son diferentes. A continuación mostramos un ejemplo y aplicación de clúster en alta disponibilidad. Tenemos 4 nodos, la parte inferior de JBoss en clúster como backend y por otro lado un servidor frontal inicial de Apache, que es un servidor HTTP, que redirecciona y balancea a esos backend. La cuestión es, si se cae ese servidor frontal Apache, el resto de la infraestructura quedará inaccesible. Lo ideal
sería que si cae el frontal, existiera otro servidor de respaldo que retomara las funciones para no interrumpir el servicio de cara al cliente. Es por eso que en la imagen se muestran dos servidores para el front. Y como respaldo en la parte inferior serían 4 servidores JBoss para el backend o 4 nodos. Mencionaré dos ventajas acerca del uso de servidores en clústeres. Primero, sería que estos tienen componentes de hardware redundantes, que incluyen fuentes de alimentación, dispositivos de red y controladores de almacenamiento. Además, que la replicación de datos que se puede utilizar para la recuperación de desastres en uno o varios sitios geográficamente remotos. Las desventajas son el aumento de la complejidad de gestión y mayor probabilidad de error de un operador a realizar tareas de gestión. Y 2, la posibilidad de que el software del clúster en sí falle o induzca al fallo entre otro subsistema, que no habría ocurrido en la operación independiente. Conclusiones. La inversión en clústeres de alta disponibilidad es rentable para cualquier aplicación que necesite funcionamiento permanente, teniendo en cuenta que en una empresa que detiene su trabajo por fallo de su sistema, es una empresa que deja de percibir ingresos. El uso de servidores en clúster tiene muchísimas ventajas para las personas que realmente necesitan una solución robusta, veloz y que otorgue alta disponibilidad en entornos empresariales. Sin embargo, tienen también algunas desventajas, como altos costos y complejidad, que hacen que su adopción no sea tan masiva como otros productos del mercado. Recomendaciones. Se recomienda que antes de la implementación de servidores clúster se debe evaluar si realmente es necesario. Esto puede depender en gran medida de cuántos usuarios se verían afectados, así como el impacto que el tiempo offline podría causar a la empresa en caso de fallo de sistemas informáticos. Finalmente, se recomienda que para dicha implementación se realice una planificación acerca de capacidades de cómputo. Los recursos de CPU, memoria, disco no son ilimitados, son compartidos y lo que menos se quiere es una solución de servidores de clúster que se convierta en un dolor de cabeza. Gracias.